Amigos, nos acompaña hoy en esta consulta el doctor Rafael Valdés Sosa. El doctor Valdés Sosa es oftalmólogo cirujano, especialista en enfermedades inflamatorias oculares y el segmento anterior y colaborador de consulta participativa. Bienvenido a consulta participativa, doctor. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de estar aquí presente. Un placer. El placer es de nosotros y máxime, doctor, que hoy tenemos un tema poco tocado y que es de alto interés realmente. Así que vamos a arrancar de una vez, doctor. Vamos a hablar algo que la gente como que ni siquiera le pone mucha atención, doctor, la esclerótica. ¿Qué es la esclera o es la esclerótica? Sí, la esclera es simplemente lo que nosotros podemos ver en cada persona y es la parte blanca que tenemos en el ojo. Es la pared de lo que es el globo, la pared del ojo, y corresponde a toda la superficie que podemos ver que es de color blanco. Esta superficie puede abarcar lo que es el 85-90% del ojo porque la parte frontal ya tenemos la córnea y los otros tejidos oculares, pero entonces el resto que es blanco es la esclera. Doctor, ¿cómo está compuesta? Si la esclera es la pared que protege al ojo y ella está compuesta básicamente de lo que es colágeno y proteoglicanos. Son materiales que ayudan a darle fuerza y resistencia al globo ocular y esa es la composición principal de lo que es la esclerótica. Y eso, la epiesclera, ¿qué es ciertamente la epiesclera, doctor? Sí, como menciona, epi significa por encima. Entonces, la epiesclera es una capa superficial vascular que pertenece mayormente a lo que es la conjuntiva y que rodea o recubre la parte de la esclera. Es transparente, por eso casi no se percibe, pero uno se puede dar cuenta de la epiesclera al ver o sea, lo que es la esclera. Cuando uno ve esos vasitos capilares o esos vasitos rojos que tenemos en el ojo, bueno, esa membrana que tiene esos vasitos y que recubre la esclera, entonces es la epiesclera. Y la lámina fusca, ¿qué es la lámina fusca? Esa es realmente la capa más interna de la esclera. No, la lámina fusca, o sea, es una lámina que está muy cercana, muy estrechamente cercana a lo que es la esclera y conforma parte, está entre la transición de lo que es la coroides y la esclerótica. Entonces la coroides es otro tejido que está o sea, pegado a la esclera, pero ya en la parte interna de lo que es el ojo y eso por lo tanto no se puede ver. Lo que sí podemos ver entonces es la epiesclera y, entonces, y la esclera que es la porción blanca del ojo. Doctor, ¿cuáles enfermedades o trastornos afectan la esclerótica? Bueno, la principal afección que puede tener la esclerótica es la escleritis. Como su nombre indica, es una inflamación de lo que es la esclera. Esta puede dividirse o puede causar, o sea, las causas pueden dividirse en diferentes. Están las causas inflamatorias, también están causas infecciosas, también puede producirse por el uso de medicamentos o por procedimientos quirúrgicos o traumatismos que se pueden realizar o que la esclera sufrió. Y la esclerótica es cierto, doctor. Digo, eso nos dijo un amigo televidente que a ella le dijeron que la esclerótica puede también verse afectada por enfermedades, policondritis, enfermedades hasta gastrointestinales. Sí, ahí estas enfermedades que usted acaba de mencionar entran en lo que son las enfermedades inflamatorias o dígase en las causas inflamatorias de la escleritis. La escleritis, entre las causas inflamatorias, la más frecuente es lo que es la artritis reumatoide. También puede involucrar el lupus, puede involucrar enfermedades intestinales como la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa y también lo que son las vasculitis. En la vasculitis, entonces ahí incluye otras condiciones como la granulomatosis con poliangiitis, la poliarteritis nodosa, que son entidades donde se afectan los vasos sanguíneos y que pueden también afectar la esclera. Un detalle muy importante es que las causas inflamatorias son las principales causas
de escleritis, llegando hasta un 50% de los casos. Doctor, y la función principal, porque uno dice, bueno, la parte blanca del ojo, ¿cuáles son las funciones principales de la esclerótica, doctor? La función principal básicamente de la esclerótica es servir como barrera y como protección. Él es la pared que protege todas las estructuras oculares internas. Ahí incluye lo que son la retina, la parte del nervio óptico, lo que son los vasos de la retina, la uvea, todo lo que son el contenido interno del ojo está recubierto y protegido por la esclerótica y su función es eso, mantener como barrera de protección. O sea, que, es que esta protege la retina. Cuando se habla de que una persona tiene retinitis, está siendo afectada la esclerótica, esta parte blanca del ojo. No, porque la esclerótica sirve de barrera. Una retinitis es un proceso patológico, pero que está ocurriendo en el interior del ojo. Ya ahí se está produciendo un daño en la parte interna. Es como que si tuviéramos una casa, las paredes de la casa es la esclera y lo que está dentro de la casa son los componentes oculares. Entonces, dentro de la casa, si por ejemplo ocurre un incendio en el interior de la casa, pues este incendio está afectando bueno, al inicio, ¿verdad? Está afectando las partes internas, pero no está afectando la parte externa. Ya una vez si el daño progresa, pues eventualmente puede afectar entonces lo que es la esclerótica. Doctor, y la esclera también tiene que ver con la movilidad, que como punto de anclaje para los músculos de los ojos. Sí, la esclera tiene unos puntos de inserción. En esos puntos de inserción, ahí entonces se unen los músculos extraoculares. Entonces, los músculos extraoculares simplemente cuando se unen a la esclera, pues ellos traccionan para darle movilidad al ojo. Pero la esclerótica es como la barrera y sirve como punto de inserción de esos músculos. La movilidad del ojo se lo dan los músculos extraoculares cuando ellos se empiezan a contraer o a relajar. Dentro de estas artelaciones de la esclerótica, doctor, tenemos entendido que una de ellas, son varias, según tenemos entendido, pero la ictericia, eso de la ictericia es cuando se pone el ojo amarillo. Sí, la ictericia es una coloración amarillenta del ojo, pero se produce por un desbalance en lo que son las vías biliares. Cuando aumenta la concentración de bilirrubina a niveles, es verdad, o sea, no normales o a niveles muy elevados, pues entonces esta pigmentación se puede llevar o se puede ver en lo que es reflejarse en el ojo y en la esclerótica. ¿Qué patologías o trastornos pueden provocar ictericia? No, cualquier tipo de trastorno que pudiera alterar lo que son las vías hepatobiliares. O sea, las hepatitis pueden producir esto, las inflamaciones en la vesícula, todo lo que lleve a una obstrucción de lo que son las vías biliares y que se pueda elevar la bilirrubina o cualquier proceso inflamatorio a nivel del hígado o a nivel de la vesícula biliar, puede llegar a aumentar, ¿verdad?, lo que es la bilirrubina y entonces producir este tipo de manifestación. Lo contrario a esto de la ictericia sería lo que se llama la esclerótica azul, doctor. La esclerótica azul usualmente se ve en trastornos de lo que es la anatomía de la esclera. La esclera es blanca, pero cuando ocurre un adelgazamiento, que de hecho la escleritis, cuando se produce de forma crónica y cuando se manifiesta de forma agresiva, la esclera a ponerse más delgada se torna de un color más azulado, violáceo, primero porque ahí puede haber, se puede manifestar la uvea. La uvea es una capa interna del ojo que tiene ese color morado. Pero también hay otras condiciones congénitas, ¿verdad?, del colágeno, que puede producir esta coloración azulada por adelgazamiento de lo que es la esclera como tal. Esta forma azulada, esta esclerótica azul, pudiera estar mostrando no solo una afección a nivel óptico. O sea, sí, sí, puede haber condiciones del trastorno del colágeno que pudiera dar también un tipo de coloración de ese estilo.
O sea, cuando el colágeno está deficiente o no se está produciendo de forma adecuada, pues da ese color violáceo. Aparte, ¿verdad?, de lo que es una manifestación de la escleritis crónica, que puede también ponerse la esclerosis de forma violácea o azulada. Doctor, díganos, la escleritis, que sinceramente le confesamos que pocos amigos nos han señalado problemas de la esclerótica. La escleritis, ¿por qué se le teme tanto a la escleritis? ¿Cuáles son los daños o trastornos que pudiera acarrear? ¿Y cuáles tipos de escleritis existen, doctor? Bueno, sí, la escleritis es una condición bastante importante, muy peligrosa en muchas ocasiones. Primero, bueno, existen múltiples causas. Primero, es que muchas veces detrás de la escleritis existe una condición sistémica. Entonces, hay condiciones sistémicas como son las vasculitis, que al producir la escleritis es un signo de alarma que el cuerpo no está dando. Y si no se trata esa escleritis, la vasculitis que la está produciendo puede afectar otros órganos como son los riñones y los pulmones y puede llegar a una tasa de mortalidad de hasta un 80 o 90% en los próximos 5 años si no hay un tratamiento. Aparte de que si la esclera se empieza a adelgazar y adelgazar y adelgazar, esto puede producir perforación ocular y pérdida irreversible de la visión. Entonces, además también de que para el paciente es muy importante tratar esta condición porque es muy, muy, pero muy dolorosa. Es un dolor bastante intenso. Cuando el paciente tiene una escleritis, se caracteriza primero por un ojo que está muy rojo, rojo violáceo, con un dolor ocular muy intenso, tan intenso que incluso los pacientes durante la noche, que suele ser un periodo de bastante común donde se puede manifestar, lo despierta la noche. Y es un dolor donde el paciente está o sea, no tiene calidad de vida. Entonces, además de esto, se acompaña con disminución de la visión, poca tolerancia a lo que es la luz. Entonces, ya sea por condición, por la implicación sistémica, también por el riesgo de perder la visión y sobre todo por la sintomatología que es tan incómoda para el paciente. Por eso es muy importante tener en cuenta diagnosticarla y tratar la escleritis. Provoca la escleritis, hinchazón, estas hinchazones que a la persona se le hinchan los ojos, que casi no pueden ver y no aguantan ni pueden ver la luz. Esto también es causado por la escleritis. Sí, a veces la escleritis puede producir inflamación de los tejidos anexos. Este dolor que le comenté puede irradiarse a lo que es la mandíbula, puede irradiarse a la frente. Entonces sí puede inflamar los tejidos oculares anexos. Un dato que me faltó comentarle, ya el de la pregunta anterior, creo que me había preguntado los tipos de escleritis, ¿verdad? Sí. Ok, entonces sí, hay dos tipos de escleritis. Está la escleritis anterior y la escleritis posterior. Es una clasificación basada en la anatomía. ¿Cómo sabemos cuándo es anterior y cuándo es posterior? Bueno, por un dato que usted mencionó, doctor, y es que los músculos extraoculares, cuando ellos insertan en la esclera, todo lo que se inflame por delante de los músculos extraoculares es una escleritis anterior. Y todo lo que se inflama por detrás de los músculos extraoculares es una escleritis posterior. Ahora, la escleritis anterior tiene otra subclasificación. Esta puede clasificarse en una escleritis anterior difusa, cuando la inflamación se distribuye de forma unánime, uniforme en la superficie del ojo, o puede ser una escleritis nodular, cuando se produce un nódulo inflamatorio que es una especie de protuberancia. Eso es una escleritis nodular. También hay otra clasificación que es la escleritis necrotizante. Esto es ya una escleritis bastante grave porque aquí se produce lo que es el adelgazamiento de la esclera, dando el color violáceo azulado que mencionamos anteriormente. Entonces, ¿qué pasa? La necrotizante a su vez también puede dividirse. Es una necrotizante, ¿verdad? Una necrotizante aguda, pero también está una necrotizante sin dolor que se llama la escleromalacia perforans, que esta es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque el ojo se está afectando, sin embargo el paciente no siente nada. Aunque no sienta nada, hay peligro inminente de que el ojo pueda perforarse. Entonces, existen varias clasificaciones, como ya he mencionado anteriormente, y basado en la presentación clínica, pues uno puede decir si esta escleritis es anterior, si es posterior, si es nodular, si es difusa y así sucesivamente. Doctor,
Hay riesgos de perder la vista por escleritis. Sí, claro que sí, porque al esclera, al adelgazarse demasiado, puede ocurrir una perforación ocular y esto es devastador. Si ocurre una perforación ocular, pues todos los contenidos que están dentro del ojo van a salir al exterior y estos tejidos no están diseñados para estar expuestos al exterior. Entonces, esto da cabida a infecciones graves como son la endoftalmitis y que si no se tratan también puede afectar otros tejidos, ¿verdad?, cercanos al ojo. Entonces, sí, es una perforación por una escleritis es algo fulminante y el riesgo de perder la visión de forma permanente es altísimo. ¿Cómo se trata la escleritis? ¿Es el mismo tratamiento para todos los tipos de trastorno provocado por escleritis? Bueno, va a depender de la severidad, pero el principal punto de tratamiento es controlar la inflamación. Hay que primero determinar el origen de dicha inflamación. Si es una enfermedad sistémica inflamatoria, pues aplicamos antiinflamatorios para tratar la condición. Si es una escleritis producto de una infección, pues tenemos que tratar la infección con medicamentos antimicrobianos y luego, junto con estos medicamentos antimicrobianos, ponemos medicamentos antiinflamatorios. Pero vamos a enfocarnos en la escleritis que son de origen sistémico porque son las más comunes, puede ser hasta de un 50% de los casos. Ahí el patrón de tratamiento va a involucrar el uso de AINES, que son la primera línea. Se usa AINES cuando son escleritis que no son tan sintomáticas, que el paciente no tiene tanto dolor, pero cuando son escleritis ya muy, muy intensas, que donde uno puede ver adelgazamiento de la esclera, hay que actuar con medicamentos mucho más pesados. Ahí incluimos los esteroides. Estos esteroides pueden utilizarse por dos vías, ya sea por vía intravenosa, y lo usamos con mucha frecuencia en escleritis necrotizante. Vía intravenosa ponemos bolos de metilprednisolona en dosis bien alta, 1 kilogramo por miligramo, o sea, 1 miligramo por kilogramo de peso por 3 días consecutivos. También puede utilizarse otros antiinflamatorios como son la ciclofosfamida. Después utilizamos esteroides vía oral como la prednisolona y también a veces lo acompañamos con medicamentos inmunosupresores. Ahí hay una lista de medicamentos que podemos utilizar como son el metotrexato, la satioprina, el micofelonato y ya por último en la escala tenemos los medicamentos más nuevos que son los medicamentos biológicos, también comúnmente conocidos en nuestro país como los medicamentos de alto costo. Estos medicamentos se utilizan también para controlar la inflamación y ahí podemos incluir varios medicamentos como son el adalimumab, el rituximab, entre otros. Doctor, doctor, en el caso de los tratamientos de la escleritis, hay tratamientos de la escleritis con cirugías. ¿Amerita la escleritis cirugías? Sí, esa es una muy buena pregunta. El tratamiento con cirugía sí se puede realizar, pero lamentablemente son en casos ya muy, muy avanzados. Cuando ya los medicamentos antiinflamatorios que mencionamos anteriormente no ha logrado que el cuadro se estabilice y la esclera sigue adelgazándose y hay un peligro inminente de perforación, pues sí hay que hacer un tratamiento quirúrgico, el cual se puede poner injertos como si fuera parches para tapar el área donde está débil. Ahí se puede utilizar injertos de esclera o de tejido de otras partes del cuerpo, pero mayormente son tejidos de escleras donantes de otras personas, el cual entonces se usa como método de parche. Sin embargo, siempre antes de hacer la cirugía hay que siempre mantener el paciente con mucho antiinflamatorios. De hecho, durante la cirugía se recomienda que al paciente se le esté administrando de forma intravenosa esteroides o medicamentos como ciclofosfamida, porque si no hay un control, este parche puede otra vez adelgazarse, porque las células inflamatorias, al no estar controladas, pueden seguir liberando productos o elementos químicos que son los que van degradando la esclera y también puede hacerlo con el parche o el injerto de esclera que se está colocando. ¿El injerto de esclera es del mismo
ojo afectado de otra sección o del mismo paciente, del mismo paciente que te ha afectado, o esto es un trasplante de esclera. La mayoría de las veces se usa escleras donantes. Hay personas que ponen como, o sea, que son donantes, o sea, que ponen en un documento que al momento de fallecer, pues requieren que sus órganos se donen. Entonces, uno de esos órganos son las escleróticas. Se guardan en un banco de esclera y se tienen ahí para que en cualquier momento, si se necesita poner algún parche, pues se puede colocar. Esa es la mayoría de los casos. Se pone injertos de otras personas. Injertos previa donación, doctor. La Ujú. pregunta del millón. ¿Cubre la seguridad social, las ARS, estos procedimientos quirúrgicos para la esclerosis? Bueno, ese tema, no, para serte sincero, no tengo un conocimiento tan vasto, pero entiendo que sí, porque es un procedimiento de emergencia. Entonces, en la mayoría de las ocasiones, cuando son procedimientos de emergencia que implican, ¿verdad?, un riesgo muy alto como es la pérdida visual, usualmente sí tienen la mayoría de las veces cobertura de los seguros. Los tratamientos hemos entendido, bueno, antibióticos y esas cosas sí, pero como estamos hablando aquí de injertos y supongo que estas cirugías por escleritis deben ser cirugías con láser o algo así. No, usualmente se hace con aplicación del injerto y se hacen suturas del injerto a la esclera ya afectada. En los extremos donde hay adelgazamiento, se hace con o sea, cortes y aplicación del parche, más unión de los mismos, aproximación de los mismos mediante suturas. Doctor, usted es especialista en segmento anterior y tenemos varias preguntas de amigos sobre el segmento anterior. ¿Tiene algún tipo de trastorno de la esclerótica, la escleritis, que ver algo o puede afectar el segmento anterior? Dígale a los amigos de consulta qué es el segmento anterior. Sí, el segmento anterior es todo lo que abarca lo que sería la córnea y el espacio anterior del ojo, que sería la cámara anterior. Ahí hay estructuras oculares como son el iris, también como son el cristalino. Entonces abarcaría lo que es la parte superficial del ojo, la córnea y lo que es entonces el iris y el cristalino. Entonces sí puede afectar la escleritis, el segmento anterior. Cuando la esclera empieza a adelgazarse, puede producir cambios en la córnea, irregularidades en la córnea, y estas irregularidades van a producir un defecto visual que se conoce como astigmatismo. El astigmatismo es un defecto visual producto de una córnea que está irregular, que hace que las imágenes se puedan ver borrosas o movidas. No se ven bien los bordes de los objetos. También la propia escleritis puede favorecer que se acelere y aparezca más temprano lo que serían las cataratas. Entonces, también de esa forma la escleritis puede afectar el segmento anterior. Doctor, ¿cuáles son las estructuras de este segmento anterior? ¿Qué divide el segmento anterior y el posterior? Sí, usualmente lo que divide el segmento anterior del posterior viene siendo básicamente lo que son dos estructuras, que sería el cristalino y el iris. Ellos son como una especie de barrera o frontera. Todo lo que está detrás del iris y el cristalino ya sería lo que es el segmento posterior, que involucraría elementos como la cavidad vítrea, la retina y lo que sería la coroides, más también el nervio óptico. ¿Cómo se evalúa el segmento anterior del ojo? ¿Y qué es la cirugía del segmento anterior, doctor? No, el segmento anterior se puede valorar mediante un examen en un aparato que se llama lámpara de hendidura. La lámpara de hendidura, ahí el paciente se coloca, ubicando el mentón y la frente en el aparato, y mediante una luz podemos observar las estructuras del segmento anterior. Entonces, las cirugías del segmento anterior abarcan varias, porque y la mayoría, la principal es la cirugía del cristalino, que sería la cirugía de catarata, pero también la cirugía del segmento anterior puede involucrar otras
Otro tipo de procedimientos como son una vitrectomía anterior, producto de una complicación de la cirugía de catarata, pueden también involucrar reparaciones del iris. A veces el iris puede romperse debido a un traumatismo, ya sea por un golpe o por una lesión o un daño causado durante una cirugía ocular. Entonces, son varias las cirugías que se puede hacer en el segmento anterior. También si la córnea tiene algún tipo de lesión, algún tipo de perforación por algún trauma, ahí también se puede hacer cierre de la córnea mediante sutura. Entonces, eso también abarca lo que es también cirugía de segmento anterior y así sucesivamente. Doctor, las enfermedades inflamatorias del ojo son las que producen los problemas de segmento anterior y posterior del ojo. Sí, las enfermedades inflamatorias pueden producir daños y problemas en el segmento anterior y el segmento posterior. O sea, es una de las causas. Existen otras causas que pueden también producir daños en el segmento anterior y posterior, pero directamente a la pregunta, si las enfermedades inflamatorias pueden abarcar tanto el segmento anterior y posterior. Por eso las uveitis se clasifican precisamente también de forma anatómica en uveitis anteriores, donde se ve afectado el segmento anterior, uveitis posteriores, donde se ve afectado el segmento posterior, y hay una uveitis intermedia que se afecta lo que son estructuras que están en medio de los dos compartimentos, que son el cuerpo ciliar, el iris y alguna porción también de lo que es la coroides. Pero sí puede afectar ambos segmentos. Y esto puede producir hinchazón de la retina, edema macular. Exactamente. Puede producir retinitis, que es un término que utilizamos anteriormente, cuando se inflama la retina. Puede producir retinocoroiditis, cuando se inflama tanto la retina y la coroides. También puede producir edema macular, donde se afecta específicamente la mácula, que es un área muy importante de la retina, y también puede afectar incluso el nervio óptico. Ahí se produce inflamación del nervio óptico o vasculitis, cuando se inflaman los vasitos que irrigan lo que es la retina. Doctor, ¿y esto tiene que ver con glaucoma? El glaucoma es una condición que puede estar asociada también a la inflamación ocular. Es una consecuencia de la inflamación y no todo glaucoma se produce por una uveitis, pero sí la uveitis puede producir glaucoma porque esta inflamación interviene en lo que es el flujo de humor acuoso. El humor acuoso es una sustancia muy importante del ojo que ella se encarga de darle nutrientes a las estructuras del segmento anterior y que este humor acuoso debe drenarse por un canal que se llama la malla trabecular. ¿Qué pasa? En las inflamaciones, la malla trabecular se obstruye y al obstruirse se acumula humor acuoso, esto sube la presión del ojo y produce glaucoma. Es como si los alcantarillados de una ciudad estén tapados y esa inundación es lo que produce el daño, que aumente la presión del ojo y entonces produzca glaucoma. Pero según tenemos entendido, el glaucoma ya es una afección, es una enfermedad crónica, doctor. Sí, el glaucoma es una enfermedad, pero esta enfermedad puede ser tanto primaria. Primaria es cuando no hay una causa externa que lo produce, sino que se produjo de forma sola. Y secundaria cuando ya se produce por otros factores. Ahí entonces podemos incluir las inflamaciones oculares. También los problemas al nervio, daños al nervio óptico, cuando se dice desprendimiento de retina, son estos causadas por los mismos trastornos. El desprendimiento de retina es cuando la retina se despega de las estructuras internas, o sea, ella se despega de sus capas que la unen con la coroides. Esto se debe por rotura, por alguna rotura que se mete líquido y la separa, pero también hay otro desprendimiento de retina que usualmente se ve más en las inflamaciones, que es el desprendimiento de retina seroso, donde el líquido inflamatorio puede meterse en la parte inferior de la retina y levantarla. Entonces, existen varios tipos de desprendimiento y el que más comúnmente se ve en las enfermedades inflamatorias es el desprendimiento de retina seroso. Doctor, hablamos así someramente del glaucoma, pero el glaucoma solamente tiene solución con un trasplante de córnea. No, porque el glaucoma es una entidad aparte a lo que pudiera afectar la córnea. El trasplante de córnea ocurre porque hay un daño
propiamente en la córnea, que este puede ser por algún tipo de alteración o degeneración anatómica, puede también producirse por algún daño externo a la córnea, entonces ahí se hace un trasplante para poder sustituir la córnea dañada por una nueva. Entonces, el trasplante de córnea es un procedimiento quirúrgico utilizado para corregir un daño en la córnea, y el glaucoma es otra entidad que es aparte, que es independiente. Doctor, ¿cuáles de estos trastornos, como he mencionado, el asunto del temido glaucoma? Porque se lo digo, los amigos llaman y preguntan sobre el glaucoma, me voy a quedar ciego, la catarata, si no me la opero, me quedo ciega. ¿Cuáles de estas trastornos o patologías ópticas del ojo pueden o terminan necesariamente en ceguera? Sí, la catarata es la primera causa de ceguera reversible. O sea, reversible es que puede corregirse. Es la catarata. Primero hay que aclarar un concepto que muchas personas se confunden. La catarata no es una enfermedad. Eso es algo muy importante, el tener eso bien claro. La catarata no es una enfermedad. La catarata simplemente es un proceso biofisiológico normal donde una estructura que tenemos dentro del ojo que se llama cristalino. Esta estructura durante la mayor parte de nuestra vida es transparente. Pero ¿qué pasa? Cuando el ser humano envejece, ese lente que es transparente empieza a ponerse opaco. Y al ponerse opaco, pues quita visión. ¿Qué pasa? Que cuando esta opacidad sigue y sigue y sigue y sigue, llega un momento donde la catarata madura bastante y quita visión por completo. Pero afortunadamente con la cirugía de catarata podemos quitar esta opacidad, y al colocar un lente intraocular, pues esa ceguera o esa visión disminuida por la catarata puede revertirse. Entonces, esta condición sí puede fácilmente ser tratada. Ahora, ¿qué ocurre con el glaucoma? El glaucoma produce una pérdida visual irreversible cuando éste avanza de forma muy rápida. Por eso es importante diagnosticar el glaucoma a tiempo, porque esta pérdida visual producto de esta condición puede o sea, ponerse más lenta o lentecerse, esa es la palabra. Entonces, con un tratamiento podemos regular el glaucoma y evitar que esta pérdida visual siga progresando. Doctor, hemos hablado de todos estos trastornos y usted señala bien que la catarata no es una enfermedad. Podemos decir que la catarata es efecto del calendario y tal vez del cuidado o un mal cuidado del ojo. Pero doctor, la retinopatía diabética, ¿es cierto que puede conducir a una ceguera tanto en personas jóvenes como adultos mayores? Sí, claro que sí. La retinopatía diabética, de hecho, es una de las causas de ceguera en personas de edad productiva, una de las principales causas de ceguera en todo el mundo en personas de edad productiva. Puede presentarse tanto en personas mayores como también personas más jóvenes. Todo va a depender, ¿verdad?, del estado del control metabólico de la persona. La retinopatía diabética aparece usualmente en pacientes diabéticos que están por mucho tiempo descontrolados. Y este descontrol progresivo lleva a que se produzcan daños en lo que son los vasos de la retina, y esto llega a que se produzca sangrado, edema macular y alteración de la misma. Incluso hasta puede producirse desprendimiento de retina. Entonces, sí, la retinopatía diabética puede afectar a personas de edad productiva y también envejecientes, si no hay un control adecuado de lo que es el control metabólico. Doctor, que no se nos quede porque se nos está acabando el tiempo. Una amiga pregunta que si la cirugía es la única solución para la catarata. Sí, por ahora la única solución definitiva es la cirugía de catarata, porque no existe ningún medicamento que pueda revertir la opacidad del cristalino. Entonces, lo que sí, la solución definitiva es la cirugía, porque ya quitamos ese cristalino que está opaco y ya ponemos el lente intraocular. Y una vez que se opera la catarata, esta más nunca vuelve a salir. Entonces, es la solución definitiva a esta situación. Doctor, un mensajito de cuidado del ojo para los amigos de consulta y dónde está el doctor Rafael Valdés Sosa. Bueno, sí, un consejo es que hay que estar pendiente
Hay que estar pendiente ante cualquier síntoma de inflamación ocular. No es normal sentir mucho dolor en el ojo. Ante cualquier presencia de dolor intenso, de un ojo rojo, de una disminución en la visión, hay que venir inmediatamente a revisión para descartar cualquier condición que pudiera estar afectando el ojo. Entonces, es importante estar pendiente. Yo laboro en el Instituto Espaillat Cabral. Ahí doy mi consulta y estamos a la orden. Yo doy consulta los martes, los miércoles, viernes y sábado. Y cualquier situación, cualquier duda, estamos allá a la orden. Gracias, doctor. Gracias por esta consulta. Y sinceramente que le digo que hemos quedado orientados sobre lo que es la escleritis, porque vuelvo y repito, no es un término, una enfermedad como que las personas mencionan así corrientemente. Sí, bueno, me alegro que pueda yo ser un instrumento para que las personas puedan ser más conscientes de qué cosas pueden afectar el ojo, que ya puedan aprender una nueva condición y que ante cualquier sospecha, ya sea propia o en cualquier familiar o conocido, sepan identificarlo para que así podamos hacer un tratamiento oportuno. Amigos, gracias por acompañarnos a esta consulta con el doctor Rafael Valdez Sosa, oftalmólogo, cirujano especialista en segmento anterior, donde hemos quedado debidamente orientados sobre todo lo que tiene que ver con la escleritis y el segmento anterior. Amigos, amigas, nos vemos en la próxima consulta.